Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta poderosa mañana leeremos el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta hora para pedirle la guianza al Espíritu Santo que nos ayude a poder predicar esta poderosa palabra. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo. Tú eres el principal invitado de honor en esta preciosa mañana. Señor, en la hora que estoy haciendo esta predicación, te pido la guianza y te pido tu Espíritu Santo para que toda persona que escuche esta predicación sea de grande bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es: llegarás si te lo propones. Amén. Mire que en el transcurso de mi vida he observado que, de acuerdo a las experiencias que he tenido, he tomado ciertos cursos en los cuales me he motivado muchas veces a querer realizar. Y estoy hablando no solo de mi vida cristiana, estoy hablando de mi vida secular, ¿verdad? Que muchas veces en un tiempo quise aprender costura, y me acuerdo que logré hacer una falda yo misma para mí. Logré algo, ¿verdad? En el tiempo que estuve estudiando, pero no lo terminé. Así es que solamente me quedé ahí. Después intenté un curso de belleza y aprendí a hacer algunas trenzas, aprendí a hacer alguna base. Aún no era cristiana, pero no lo terminé. Estuve en un instituto bíblico donde inicié, pero no lo terminé. Aún he estado dando clases de música en los cuales mis alumnos, algunos terminaron el plan que nos propusimos aprender, enseñarles yo y ellos aprender, pero muchos no terminaron. ¿Qué es lo que yo quiero decir en esta hora? Que muchos comenzamos, pero pocos son los que logran terminar el propósito, la carrera. Muchos empiezan y en todas partes usted va a la escuela, las carreras, muchos son los que comienzan. Yo recuerdo que cuando mi esposo comenzó a estudiar la universidad y yo fui la que fui a escribirlo, y había bastantes estudiantes. Y cuando ya terminaron, son pocos los que se gradúan, son pocos, no son los que comenzaron, porque muchos comienzan con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero algo ocurre en el transcurso de la carrera, y vamos a llamarle la carrera porque hemos agarrado la cita bíblica de Filipenses 3, del 12 al 14. Amén. Donde dice: no es que lo haya alcanzado ya. Y en esta parte Pablo nos habla acerca de su vida cristiana. Él está hablando de que él comenzó y que, a pesar de las dificultades que hubo, a pesar de las cosas, él dice: yo prosigo adelante. Yo prosigo al blanco, ¿verdad? Y primeramente quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesito para llegar a la meta? Yo simplemente hablé de cosas seculares, de las cosas que usted se propone. Y muchas veces nos proponemos hacer algo, pero luego se van las ganas,
Luego perdemos el interés. Pero Pablo está hablando de una vida cristiana. Cuando usted y yo comenzamos, ¿y cuántos son los que verdaderamente terminan, verdad? Entonces, ¿qué necesito yo para poder llegar a la meta? Lo primero que yo quiero decirte es que pongas a Dios en primer lugar. Y tienes que reconocer que no puedes avanzar si no le pides a Dios las fuerzas. Porque las fuerzas con las que caminamos en nuestra vida cristiana no es con nuestras propias fuerzas. Es con las fuerzas de Dios. Por eso Pablo, cuando él se convirtió, Pablo ya tenía conocimiento de Dios. Pablo había sido instruido, pero mira lo que dice en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo tuvo que desecharse de todo lo que él traía. Pablo tuvo que poner su confianza en Dios y dejar de confiar en sus obras, y dejar de confiar en los ritos, y dejar de confiar en los sacrificios que hacía para poder confiar en Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Solo no podemos. Tenemos que reconocer que necesitamos de su ayuda. Punto número 2. Sigue caminando hacia adelante. Y el versículo 12 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, hoy en esta hora, esa palabra dice Pablo, no lo he alcanzado cuando él escribió esta carta. No es que ya no lo haya alcanzado. Pero él está diciendo, pero no me detengo. Pero no dejo que nada me distraiga, ¿verdad? Yo sigo caminando hacia adelante. Y Pablo sabía que aún le faltaba camino por recorrer. Pero él no se rendía. Él estaba hablando de que él seguía caminando a pesar de las circunstancias por las cuales él estaba atravesando. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer es seguir avanzando hacia la meta, no detenernos. ¿Cuáles son las cosas que muchas veces no te dejan caminar? Los problemas, las circunstancias, la falta de dinero. Muchas veces dije yo al iniciar que no terminamos algo porque a veces perdemos el interés. No pierdas el interés por las cosas de Dios. Sigue avanzando hasta que tú puedas llegar. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál era la meta de Pablo? La meta es de que un día él pudiera estar con Cristo. Llegar allá. La meta de usted y mía, tal vez tenemos metas aquí, como tener una carrera, como tener una profesión, como terminar algo. Pero en realidad la meta es llegar con Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Y cuáles son las dificultades que se atraviesan para que no lo podamos lograr? Hay muchas dificultades. Está la pereza. Por la pereza muchas veces no podemos lograr. ¿Por qué? Porque no podemos. No hay ganas de orar, no hay ganas de buscar a Dios. No hay ganas. Otra de las cosas es que dice la palabra del Señor en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Cuando dice una cosa hago, no quiere decir que él tiene el deseo de hacerlo, pero no lo hace. Y muchas de las cosas, uno de los obstáculos que nos impiden llegar a la meta es que queremos hacer muchas cosas. Sí, yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, yo
quiero buscar a Dios, yo quiero proponerme metas, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Pablo dice, una cosa hago. Y lo que Pablo hacía es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y una de las cosas que necesitamos nosotros es enfocarnos a lo que está delante. Enfocarnos, que no perdamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es cuando perdemos la mirada? Cuando hablo en enfocarnos, se me viene a mi mente cuando Pedro le dijo a Dios, si eres tú, di que vaya hacia ti. Él estaba viendo a Jesús caminar sobre el mar. Y Pedro quiso también hacerlo. Pedro dijo, si tú eres Dios, yo también puedo porque tú estás con nosotros. Y Pedro le dijo al Señor, ven. Se atrevió Pedro a decirle, yo también quiero caminar sobre el mar como tú lo estás haciendo. Y el Señor dice, sí puedes hacerlo. Y comenzó a caminar, pero de repente comenzó a dejar de mirar el enfoque, empezó a dejar de mirar a Jesús, empezó a mirar la dificultad, el mar, las olas, el agua, y le comenzó tal vez a dar miedo y comenzó a verlo en lo natural. Cuando usted y yo perdemos el enfoque, nos distraemos. Y eso puede ser otro obstáculo para que usted y yo no podamos llegar a la meta. Pedro se hundió mientras estaba viendo alrededor. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué, hermanos? Otra de las cosas es que debemos enfocarnos y no distraernos, porque alrededor hay distracciones que nos impiden llegar a la meta. Muchas veces nos distraen para que nos perdamos el enfoque. Hoy quiero decirte que quites toda distracción, que pongas tu mirada en Dios, que pongas tu mirada en la meta, que es llegar allá con Cristo. Otra de las cosas que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Otra de las cosas que muchas personas no pueden llegar, no pueden avanzar, porque aún hay cosas que están estorbando. Hay muchas cosas que tenemos que dejar. Mucha gente está pensando en el pasado. Mucha gente está pensando, no es tiempo de mirar el pasado. Es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo, aleluya. Yo recuerdo cuando yo tenía unos problemas con mi esposo. Yo siempre miraba el problema y siempre le reclamaba y siempre le decía, es que tú hiciste esto, esto y esto. Y siempre estaba mirando el pasado. Y así pasaron mucho tiempo. Pasaron años hasta que decidí soltar el pasado y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. Lo que yo no puedo lograr hacer, Señor, tú lo vas a hacer porque no es con mis fuerzas. Y muchas veces así nos pasa, no podemos avanzar en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra vida cristiana, porque no dejamos el pasado atrás. Y el pasado nos trae recuerdos, y el pasado nos trae nostalgia, nos trae tristeza, pero el presente nos da esperanza. La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que sigamos adelante. Despójate de todo aquello. Olvídate de lo que quedó atrás. Olvídate de lo que te hicieron. Olvídate y comienza a caminar con una mente limpia. Perdona a aquel que tengas que perdonar. Olvida si alguien te debe algo. Olvida si alguien te ha fallado. Olvida y comienza a caminar hacia adelante. Y quítate todo aquello que te puede impedir el llegar hacia la meta. Número 4, disciplínate. Tenemos que disciplinarnos. Y Pablo nos habla de un ejemplo de la vida cristiana como una carrera. Y un atleta que corre tiene que sacrificarse. Tiene que comer saludable para agarrar condición. Tiene que dejar ciertas comidas que le hacen mal a su cuerpo. Tiene que ejercitarse y tiene que comenzar a ejercitarse en la carrera. Tiene que practicar y tiene que practicar y tiene que practicar.
La disciplina en nosotros significa que usted y yo tenemos que disciplinarnos, tenemos que ser, hermanos, tenemos que disciplinarnos en dejar cosas que no nos hacen bien, disciplinarnos en la oración, disciplinarnos en la lectura. Mire que una de las cosas que cuesta mucho trabajo es tener una disciplina de orar todos los días, de buscar a Dios. No cuesta trabajo cuando ya lo haces, pero cuando tu cuerpo, tu carne no quiere, cuando estás luchando, que todos los días hay que hacer, hay afanes, hay cosas que hacer, pero si tú y yo no hacemos un tiempo para buscar a Dios, para disciplinarnos, para poder tener un momento con Dios, para que el Señor nos enseñe en su palabra, entonces no vamos a tener esa condición donde el Espíritu Santo nos habla, donde el Espíritu Santo nos ministra a través de la palabra. Agarrar condición espiritual, no hablando del ejercicio físico, sino de un ejercicio espiritual. Usted y yo necesitamos disciplinarnos y eso cuesta. Eso cuesta. Cuesta levantarte temprano y orar, cuesta dejar la cama un rato y tener que buscar a Dios. Es un placer buscar a Dios. Pero cuando nuestra carne se opone, cuando estás cansado, cuando nos hemos desvelado, cuando no tenemos ganas, cuando queremos seguir durmiendo y sientes que el Espíritu Santo te está diciendo levántate y ora. Qué bendiciones cuando podemos obedecer al Espíritu Santo, pero tenemos usted y yo para poder tener condición en la vida espiritual. ¿Cómo vamos a resistir los problemas? ¿Cómo vamos a poder resistir al enemigo cuando venga a atacarnos si nosotros no estamos buscando y disciplinándonos? Y número 5, corre con paciencia. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que las cosas no son de la noche a la mañana. Es con paciencia, trabajando y buscando de la guianza de Dios. No quiere decir que lo vas a lograr de la noche a la mañana. No quiere decir que rápido va a venir todo. No, es poco a poco. Vas a ir creciendo hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto, aprobado por Dios, hasta llegar al conocimiento que Dios quiere que tú llegues, hasta llegar a estar listo. Amén. Muchas cosas o muchas veces lo que no nos deja avanzar es que hay peso en nuestra vida. Hay cosas que no son necesarias cargar porque Cristo ya cargó por nosotros los pecados, porque el Señor hace ligera nuestra carga. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces no podemos correr, avanzar. ¿Por qué? Porque estamos cargados. Ten paciencia. Ten paciencia. Es tiempo de soltar aquello, aleluya, que nos hacen peso, aquello que no nos permiten avanzar. Y número 6, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Nunca lograrás nada si tú y yo no ponemos de nuestra parte. No es solo querer hacer, sino querer llegar, sino actuar para poder llegar. Pero es con la ayuda de Dios, pero es esforzándote. Esfuérzate en buscar cada día de Dios, de tener una comunión con Él, de avanzar y de creerle y de poner nuestra confianza en Él. Una de las cosas más bonitas es en esta carrera cristiana es que hay un premio para todos. Para todos, todos pueden llegar a ganar. Nomás lo que se necesita es llegar. Y para poder llegar necesitamos esos 6 pasos que ya les había repetido. Número 1,
pon a Dios en primer lugar. Número 2, sigue caminando hacia adelante. Número 3, enfócate. Número 4, disciplínate. Número 5, corre con paciencia. Y número 6, esfuérzate. Esfuérzate y vas a ver que con la ayuda de Dios vas a poder llegar. Y como le puse como título en esta predicación, llegarás si te lo propones. Si tú te propones seguir avanzando, vas a poder llegar. Pero recuerda, la ayuda de Dios es importante para poder llegar. Y recuerda que no es con tus fuerzas, sino es con las fuerzas que provienen de Dios. Dios te bendiga y te guarde y espero que haya sido de grande bendición. Bendiciones.